5 cosas que hace una madre amorosa que tu bebé recordará para siempre. No lo recuerdas como recuerdas un cumpleaños o una cara. Algo más profundo que eso. Algo que vive por debajo de la memoria. Lenguaje por debajo. Por debajo de cualquier cosa que tu hijo jamás sea capaz de expresar con palabras. Y, sin embargo, lo moldeará todo. Cada relación en la que entran. Cada vez que intentan alcanzar a alguien en la oscuridad. En cada momento, o confían en el mundo o se preparan para resistirlo. Todo se remonta a algo tan ordinario, tan a diario. Es tan poco glamuroso que la mayoría de las madres lo están haciendo ahora mismo sin comprender lo que realmente están creando. Esto es lo que la ciencia ha estado demostrando discretamente durante décadas. Un bebé no necesita una madre perfecta. Un bebé necesita uno de regalo. Y las 5 cosas que vamos a explorar hoy no son complicadas. No requieren entrenamiento. Sin dinero. No hay circunstancias ideales. Pero cuando entiendes lo que realmente están haciendo dentro del sistema nervioso de tu hijo, lo que están escribiendo en la biología de tu bebé, en la arquitectura de en quien se convertirá esa persona, nada en ella volverá a parecer ordinario. Hay una de estas 5 cosas que quiero que tengas presente mientras avanzamos. El último. Lo considero lo más profundo que he aprendido jamás sobre lo que una madre le da a un hijo. Lo lograremos. Pero necesito que primero comprendas a los demás. Porque para cuando lleguemos a ese último, todo lo que ocurra antes hará que aterrice como se merece. Empecemos. Antes de llegar a las 5 cosas en sí, necesitamos comprender algo sobre cómo recuerdan realmente los bebés. Porque todo lo que sigue depende de ello. Tendemos a pensar en la memoria como algo a lo que accedemos conscientemente. Uno recuerda las vacaciones. Recuerdas una conversación. Recuerdas el rostro de alguien que te importó. Creemos que la memoria reside en el lenguaje, en las historias que podemos contarnos a nosotros mismos más tarde. Pero los neurocientíficos saben desde hace décadas que este es solo un tipo de memoria. Y no es del tipo más antiguo. Del tipo mucho más antiguo. Del tipo con el que nace todo ser humano. No reside en el lenguaje, sino en el cuerpo mismo. Los investigadores lo llaman memoria implícita. No crea historias. Crea estados. Experiencias sentidas que surgen automáticamente. La sensación de seguridad. O su ausencia. La sensación de ser bienvenido. O su ausencia. Sin que la persona llegue a saber de dónde provienen esos sentimientos. Bessel van der Kolk, el psiquiatra e investigador del trauma que dedicó 40 años a estudiar cómo las experiencias tempranas se manifiestan en el cuerpo, lo describe de esta manera. El cuerpo lleva la cuenta. Lo que sentimos antes de poder hablar, lo que experimentamos antes de poder pensar, no desaparece. Se integra al sistema operativo. ¿Y quién programa ese sistema operativo en sus inicios? El periodo más formativo de la vida. La madre. No perfectamente. No exclusivamente. No sin la gracia de la imperfección, la reparación y el desorden cotidiano propio de la condición humana. Pero fundamentalmente, en el momento en que el cerebro es más plástico, más abierto, los más preparados para recibir la información que se convertirá en el modelo para todo lo que venga después. Esto no es presión. Quiero que lo oigas con claridad. Esta es una invitación a comprender algo sagrado sobre lo que ya estás haciendo. Porque la mayor parte de ello, casi todo, no es complicado. No requiere un título universitario, ni un método específico, ni el tipo de casa adecuado. Requiere presentarse. De nuevo, y otra vez, en las pequeñas cosas, de maneras que nadie mide, lo cual nos lleva al primer punto. Ella juega, no como una actividad de desarrollo programada, no porque haya leído en alguna parte que el tiempo en el suelo importa, pero porque algo en ella, algo instintivo, algo ancestral, se agacha hasta el nivel del bebé, pone una cara que le daría vergüenza que viera cualquier otra persona. Y espera a ver qué pasa. Imagínatelo. Está tumbada boca abajo sobre la alfombra. La ropa sucia sigue en la cesta.
Hay platos en el fregadero y mensajes sin responder. Nada de eso existe ahora mismo. Lo que existe es esto. Su rostro, abierto y animado. Su voz, más alto de lo normal, más cálido, más lento. Sus manos se extendieron hacia una personita que la miraba fijamente con la intensidad de quien presencia un milagro por primera vez. Y entonces, una sonrisa. Y ella le devuelve la sonrisa. Y algo sucede en ambos al mismo tiempo. Stephen Porges, un neurocientífico de la Universidad de Indiana que dedicó décadas a desarrollar lo que se conoce como la teoría polivagal, mapeó lo que realmente ocurre en el sistema nervioso durante la seguridad. Intercambio social lúdico. Lo que descubrió fue que el juego no es frívolo. El juego no es un extra. El juego es el sistema nervioso aprendiendo a sentirse seguro. Es el mecanismo preciso mediante el cual el sistema de interacción social de un bebé, el circuito neuronal que rige la conexión, confianza, y se desarrolla la capacidad para la intimidad. Cuando una madre juega con su bebé, en ese momento, no solo está haciendo feliz al bebé, ella está entrenando el sistema nervioso del bebé para que reconozca cómo se siente una relación segura. El sonido de una voz cálida, la mirada de una persona expresiva, cara abierta, la sensación de recibir una respuesta, la experiencia de enviar algo al mundo y que el mundo te lo devuelva. Y esta formación no caduca. El bebé que crece sabiendo lo que se siente al ser comprendido de verdad, cuyo sistema nervioso aprendió, a través de cientos y miles de pequeños intercambios. Esa relación es un lugar de seguridad y alegría. Ese niño transmite un modelo diferente. Lo saben en su cuerpo, antes de que se den cuenta en su mente. ¿Cómo se siente la conexión cuando es segura? Y pasarán toda su vida buscando la manera de volver a sentir eso, porque a su sistema nervioso se le enseñó que era posible. María Ainsworth, la psicóloga del desarrollo cuyas décadas de cuidadosa observación sentaron las bases de la ciencia moderna del apego, descubrieron que lo que importaba en esos primeros intercambios no era cuán elaborada era la obra. No importaba lo caros que fueran los juguetes ni cuánto durara la sesión. Lo que importaba era la capacidad de respuesta. Si la madre siguió el ejemplo del bebé, si se percató de lo que le resultaba interesante al bebé y se inclinó hacia ello, si trató al bebé, incluso en estos pequeños intercambios, como una persona real con preferencias reales que merecen atención. Eso es lo que el bebé está absorbiendo. No es el juguete. No es la actividad. La experiencia de ser tratado como alguien a quien vale la pena responder. Esa lección, que vale la pena encontrarse contigo mismo donde quiera que estés. Que tu alegría importa. Que alguien se rebaje a tu nivel y te encuentre interesante es una de las herencias más valiosas que un ser humano puede dejar a otro. Aparecerá cuando ese niño, ya crecieron, se sienta con un amigo en un momento difícil y sabe instintivamente cómo estar presente. Se manifestará en su capacidad para recibir la alegría sin rechazarla. Se manifestará en la forma en que sepan o no sepan cómo dejar que alguien se acerque. Todo se construyó una tarde de martes en el suelo del salón. Y porque fue construido sobre el suelo, en ese rebaje, esa disposición a llegar hasta donde estaba el bebé se relaciona directamente con lo segundo. Porque la otra cara de la moneda de acercarse es saber cuándo mantenerse alejado. Ella los deja ir. Lo justo. Este es más difícil. No es más difícil de entender, pero es más difícil de hacer. Porque le exige a una madre algo que va en contra de la esencia más profunda del amor. Le pide que mire. No hay que precipitarse. No se trata de suavizarlo. No acortar la distancia en el momento en que aparece la dificultad. Para quedarse atrás, al otro lado de la habitación, y deja que una persona pequeña supere algo difícil. Todas las madres conocen ese tirón, el impulso de hacerlo más fácil, para eliminar el obstáculo, para garantizar que el bebé nunca tenga que esforzarse, luchar o afrontar un momento de frustración en soledad. Ese impulso es amor. Es real y es bueno, pero existe otro tipo de amor. Una más tranquila, una más difícil. Es el amor que confía. John Bowlby.
cuyo trabajo de toda una vida nos dio lo que ahora llamamos teoría del apego. Introdujo un concepto que me parece infinitamente profundo. Él la llamaba la base segura. La madre que funciona como una base segura no siempre está cerca. Ella no está merodeando por todos los bordes. Ella está disponible, y hay una enorme diferencia entre esas dos cosas. El bebé se aleja gateando de la base segura. Es el punto de partida. El bebé sale a la habitación. Busca algo nuevo. Se encuentra con algo incierto y luego mira hacia atrás. Sigue ahí. Sigue siendo seguro. Y la madre, desde el otro lado de la habitación, asiente con la cabeza. Una sonrisa tranquila. Una señal que dice, sí, estoy aquí. Ir. Y así se va el bebé. Más que antes. Hacia una mayor incertidumbre. Tolerar más incertidumbre. Aprendiendo. En la parte más antigua de su sistema nervioso. Algo que no se puede enseñar de ninguna otra manera. Que puedan adentrarse en dificultades y aún así encontrar el camino de regreso a la seguridad. Lo que la madre construye en esos momentos, manteniéndose presente sin intervenir, al observar sin rescatar, se define la relación de su hijo con su propia capacidad. Maria Main, quien extendió el trabajo de Bowlby a lo que se transmite a través de las generaciones. Descubrieron que los hijos de madres que podían tolerar la ansiedad de la autonomía de su hijo, que creían, incluso en los momentos difíciles, que su hijo no necesitaba ser rescatado de cada dificultad, sino que se convertía en un adulto que era notablemente mejor a la hora de regular sus propias emociones. Mayor resistencia ante el estrés. Mayor capacidad para convivir con la incertidumbre sin sentirse abrumado por ella. Porque lo habían practicado. En las condiciones más seguras posibles. Con alguien observándolos desde cerca. Alguien que creyó en ellos antes de que ellos mismos creyeran en sí mismos. Cada vez que una madre se contiene, cada vez que observa desde el otro lado de la habitación en lugar de cruzarla, está enviando un mensaje que subyace al lenguaje. Ella está diciendo, confío en ti para esto. Confío en que eres capaz. Confío en que no necesitas que yo resuelva todas tus dificultades para que estés bien. Esa confianza, recibido una y otra vez en los primeros años de vida, se convierte en autoconfianza. El niño al que se le permitió luchar, con suavidad, sin peligro, en dosis adecuadas a su edad, desarrolla una relación con la dificultad que el niño al que nunca se le permitió luchar simplemente no tiene. No porque sean más fuertes o mejores, pero porque saben algo diferente. Ellos lo saben, en su cuerpo, que las cosas difíciles se pueden superar, porque los ojos de su madre, constante desde el otro lado de la habitación. Se lo dije antes de que pudieran decir una sola palabra al respecto. Y esto es lo que hace que el tercer punto sea tan esencial para comprender. Porque lo que hace la madre cuando el niño la mira y la encuentra firme, y lo que hace cuando el niño llora y realmente la necesita, no son acciones separadas. Son dos caras de una misma verdad profunda. Ella responde al grito. No siempre de inmediato. No sin agotamiento. Sin contar alguna que otra noche en la que el cuerpo simplemente no puede moverse lo suficientemente rápido. Pero ella viene. Consecuentemente. Seguramente. Con la suficiente frecuencia como para que el patrón se arraigue en el sistema nervioso como una ley de la física. Cuando la angustia se manifiesta. Algo regresa. Cuando necesitas el mundo responde. Michael Meney, un investigador de la Universidad de McGill, cuyo trabajo en epigenética transformó nuestra comprensión del desarrollo temprano. Pasé años estudiando qué sucede en el interior de los bebés cuando su angustia es atendida de manera constante por un cuidador receptivo. Y sus hallazgos fueron extraordinarios. La capacidad de respuesta de una madre ante el llanto de su bebé no solo calma al bebé en ese momento. Literalmente altera la expresión genética. El sistema de respuesta al estrés, la maquinaria biológica que determina cómo reacciona el cuerpo de una persona ante las dificultades y las amenazas durante el resto de su vida, se moldea, a nivel epigenético, por la coherencia con la que una madre responde a su bebé durante el primer año de vida. No es la perfección con la que ella responde.
La consistencia. Un bebé cuyos llantos son atendidos de forma fiable desarrolla un sistema de respuesta al estrés calibrado de manera diferente al de uno que no lo es. Su cuerpo aprende. Por debajo de la conciencia. Ese estrés es temporal. Esa angustia tiene solución. Que el mundo, aunque a veces alarmante, en última instancia, responde. Ese conocimiento, escrito no en la memoria sino en la biología, se convierte en la base de la resiliencia emocional para todo lo que viene después. Esta es la ciencia que hay detrás de la frase de Winnicott, aquella que ha brindado consuelo a generaciones de madres. Una madre suficientemente buena. Donald Winnicott. La pediatra y psicoanalista británica que dedicó su carrera a acompañar a madres y bebés. Comprendió mucho antes de que la epigenética lo alcanzara que lo que un bebé necesita no es una madre que nunca falle. Lo que un bebé necesita es una madre que siempre vuelva, quien hace que la imperfección sea soportable gracias al hecho innegable de su regreso. Y dentro del acto de responder, se está transmitiendo algo más difícil de medir, pero quizás incluso más importante que la biología. Cuando una madre se acerca a su bebé que llora, lo abraza y hace ese sonido que significa, estoy aquí, te escucho. No estás sola en esto. Ella le está enseñando al bebé la lección más fundamental que un ser humano jamás recibirá. Tu dolor merece que le demos respuesta. No eres demasiado. Tu necesidad no es una carga. Usted no está solo. Esa lección se instalará en lo más profundo de nuestro ser y permanecerá allí durante décadas. Se verá reflejado en sí esa persona. Ya crecieron. Pueden pedir ayuda cuando realmente la necesitan. Si son capaces de dejar entrar a alguien cuando están pasando por dificultades. Si creen o no. En el lugar sin palabras donde las creencias viven antes de convertirse en pensamientos. Que merecen atención. Todo empezó aquí. En un grito en la oscuridad y una madre que vino. Y aquí es donde quiero hacer una pausa por un momento. Porque sé que algunos de ustedes están viendo esto y sienten una opresión en el pecho. No con el reconocimiento de algo bello, pero con el reconocimiento de algo doloroso. Quizás estés pensando en una madre que no vino. O quien vino, pero no de una manera que ayudara. Una madre que lo intentó pero no pudo ofrecerle a su bebé lo que necesitaba porque ella misma nunca lo había recibido. O tal vez seas madre ahora mismo, viendo esto a medianoche después de una semana que salió mal. Preguntándote si ya has escrito algo irreversible en tu hijo. Necesito que escuches esto. La ciencia no se trata de la perfección. Nunca se ha tratado de la perfección. No es obra de Menei. No es la teoría de Bowlby. La madre de Winnicott no era lo suficientemente buena. Todas las investigaciones que hemos analizado apuntan a que no existe un cuidador perfecto. Pero en pos de la reparación. No se trata de la ausencia de ruptura, sino de lo que sucede después de la ruptura. El regreso. El regreso. Edward Tronick, cuyo experimento del rostro inexpresivo mostró al mundo lo que le sucede a un bebé cuando el rostro de su madre se queda en blanco y sin respuesta, cuyo trabajo revolucionó nuestra comprensión de la importancia de la sintonía materna para los bebés, también nos mostró la otra cara de la moneda. Nos mostró lo que sucede cuando la madre regresa a sí misma. Cuando el rostro recupere el calor y la voz vuelva. Nos demostró que el bebé también regresa. Que la rotura no es el daño. Es en la reparación posterior a la rotura donde reside realmente la resiliencia. Tú eres suficiente. No como una actuación. Como una presencia. Como contraprestación. Como alguien que sigue intentándolo. Ahora sigamos adelante. Porque el cuarto punto es donde la ciencia se convierte en algo que solo puedo describir como discretamente asombroso. Ella los lleva, literalmente, sobre su cuerpo, contra su pecho. Con su calidez, su aroma particular y los latidos de su corazón, la han conocido durante más tiempo que a cualquier otra cosa en el mundo. Imagínalo desde la perspectiva del bebé. Acabas de llegar a un lugar abrumadoramente luminoso, frío y ruidoso después de 9 meses de calor sofocante. No sabes dónde termina tu cuerpo y dónde empieza el mundo. No tienes palabras para describir lo que está sucediendo. Sin marco. No hay manera de entender nada de eso.
Eres, en el sentido más literal, perdido de una forma en que ningún adulto vuelve a estarlo por completo. Y luego, brazos, calor, un olor que es lo más familiar del universo, un latido del corazón a un ritmo que se ha escuchado 10.000 veces antes de que siquiera respiraras fuera del cuerpo que te creó. El mundo deja de ser alarmante. Investigadores de Notre Dame descubrieron que los bebés que son llevados en brazos con más frecuencia, mantenidos cerca del cuerpo en brazos o en portabebés durante todo el día, muestran niveles significativamente más bajos de cortisol, la principal hormona del estrés del cuerpo, no solo en el momento de ser abrazado, sino a lo largo de todo el día. Lloran menos, dormir más fácilmente, y más aún, desarrollan un nivel de estrés basal más bajo. Sus cuerpos aprenden, a través de la experiencia repetida de cercanía física, que el estado por defecto del mundo es seguro, pero llevar algo encima no es solo comodidad, es una comunicación de la más profunda índole. Alan Shore, un neuropsicólogo de la UCLA que ha dedicado su carrera a comprender cómo las primeras relaciones dan forma al hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio que gobierna la experiencia emocional, autorregulación y la sensación de sí misma, describe el cuerpo de la madre como el primer entorno del bebé. No la casa, no es la cuna, el cuerpo de la madre. Cuando una madre lleva a su bebé en brazos, el bebé está aprendiendo el ritmo de otra persona moviéndose por el mundo. El balanceo, la zancada, la cualidad particular de cómo se comporta esta persona en concreto, y lo que el sistema nervioso está absorbiendo. En esa moción, es una de las lecciones más fundamentales que existen, que es posible estar sujeto y en movimiento al mismo tiempo. La seguridad y el avance no son opuestos. Que puedas ir a algún sitio y seguir estando acompañado. Esto se convierte en un modelo para la vida. La persona que fue gestada, que pasó cientos de horas en los primeros meses abrazada a un cuerpo cálido que se movía con cierta seguridad en los días cotidianos, lleva dentro algo muy difícil de articular, pero inconfundible en sus efectos. Ellos lo saben, sin saber que lo saben, que no tengan que elegir entre conexión y progreso, entre estar cerca de alguien y seguir adelante. Tus brazos, cansados como están, incapaces de mantenerse para siempre tal como están, son el primer lugar donde otro ser humano aprendió que se podía confiar en el mundo. Eso no es pequeño. Ese es el comienzo de algo que, de forma silenciosa, estructurará cada decisión que esa persona tome durante el resto de su vida. Y ahora llegamos al quinto punto, la que te pedí que tuvieras presente desde el principio. Quiero tomarme un momento antes de que entremos en materia, porque creo que necesitas llegar con todo lo que hemos visto ya presente. La obra, y lo que enseña sobre ser comprendido. La liberación, y lo que enseña sobre la confianza. La respuesta, y lo que enseña sobre la resolución del dolor. El transporte, y lo que enseña sobre la posibilidad de garantizar la seguridad en movimiento. Todo gira en torno a una misma cosa de fondo. Tu bebé aprende lo que se siente al estar en presencia de alguien que lo ve. Y el quinto punto va más allá que cualquier otro. Más allá de cualquier comportamiento observable. Más allá de cualquier cosa que podamos ver o medir fácilmente desde el exterior. Ella habla antes de que puedan entender. Antes de que tu bebé supiera tu nombre. Antes de que entendieran lo que era un nombre. Antes de que pudieran responder a una sola palabra que dijeras o dar alguna señal visible de que algo de lo que decías les estaba llegando, les hablabas. Tal vez narraste el cambio de pañal. Quizás describiste el paseo que estabas haciendo. Tal vez le dijiste, te amo, a una cabeza que aún no tenía ni idea de lo que era el amor. Tal vez cantaste algo que recordabas a medias y ligeramente desafinado, con una voz que habrías ocultado a cualquier otra persona. Hablaste, en el silencio de alguien que no podía responder. Y esto es lo que realmente estaba sucediendo. Los fetos a las 25 semanas de gestación muestran respuestas medibles a la voz de su madre en el útero. No después del nacimiento. Antes de eso, una investigación publicada en las actas de la Academia Nacional de Ciencias descubrió que la voz de la madre, escuchado en el útero, literalmente crea vías neuronales en el cerebro,
las vías que posteriormente transmitirán el lenguaje, procesamiento emocional y la capacidad de relacionarse. El bebé no entiende lo que dices, pero el bebé te conoce. Tu ritmo, la forma en que tu voz se eleva cuando algo te deleita, la forma en que se ralentiza y se calma cuando intentas tranquilizarlo, la música emocional específica de tu vida interior, transmitido en las propiedades acústicas de su habla. Propiedades a las que los bebés responden con cambios medibles en la frecuencia cardíaca y la actividad cerebral desde los primeros días de vida fuera del útero. No estabas actuando para alguien que no podía oírte. Les estabas brindando la experiencia de que les hablaran, de lo suficientemente importante como para ser abordado, de existir en la mente de otra persona como una persona completa, digno de palabras, digno de atención, digno de todo el lenguaje que tenías. Daniel Siegel, un profesor clínico de psiquiatría en la UCLA cuyo trabajo en neurobiología interpersonal ha moldeado a una generación de investigadores y clínicos, utiliza una frase para describir lo que sucede cuando un padre habla con, hacia y sobre un niño de esta manera. Él lo llama sentir. No se trata solo de ser visto desde la distancia. No se trata solo de ser vigilados. Pero el sentimiento, en tu cuerpo, que la mente de otra persona está orientada hacia ti, que eres objeto de la atención, el cuidado y el pensamiento constantes de alguien. Él ha encontrado, a lo largo de décadas de investigación, que esta experiencia, el sentir que otra persona la experimenta, es uno de los ingredientes fundamentales de la salud psicológica, de la capacidad de formar relaciones significativas, de ser capaz de regular las emociones cuando la vida se pone difícil. Y todo comienza aquí, en las palabras dichas cuando nadie podía responder, en las frases enviadas al silencio, en el amor narrado a alguien que aún no podía comprender qué era el amor. Pero lo que más me conmueve de esto, lo que he estado guardando para ustedes desde el principio, no es la neurociencia, por extraordinario que parezca. Es esto. Las palabras que le decías a tu bebé antes de que aprendiera a hablar, antes de que tuvieran memoria consciente, antes de que pudieran repetir o recordar nada de aquello, esas palabras siguen dentro de ellos, no como recuerdos a los que puedan acceder, como algo más antiguo que la memoria, como una sensación de lo que se siente al que te hablen como si importaras. Es como una expectativa grabada en el sistema nervioso de que el mundo se orientará hacia ti con cuidado. Como el conocimiento sentido, llevado en el cuerpo a través de cada año que sigue, que merecen la atención plena de alguien. Cuando ese niño, ya crecieron. Si alguien se sienta frente a otra persona que lo mira a través de él en lugar de mirarlo a los ojos, sentirá la ausencia de algo que no puede nombrar, porque llevan esa presencia ya escrita en su interior. Ellos notarán la diferencia, no intelectualmente. Lo llevan en la sangre, y cuando encuentren a alguien que realmente los vea, que les hable con una atención que tenga un valor real, lo reconocerán, de la misma manera silenciosa en que lo aprendieron la primera vez. Se sentirán recibidos en un lugar que siempre ha sabido lo que significa sentirse recibido, porque tú se lo demostraste, antes de que pudieran dar las gracias, antes de que pudieran decir nada. Ahora quiero que sostengas estas 5 cosas juntas, porque cada uno de ellos, por separado, es extraordinario, pero juntos forman algo que quiero que puedas ver con claridad. Imagínese a su hijo /diagonal a los 35 años. Están en algún lugar, en una habitación que quizás veas o quizás nunca veas, con personas que quizás conozcas o no. Vivir una vida que ha cambiado, como debe ser. Está fuera de tu alcance en muchos sentidos. Y en esa habitación ocurre algo que les exige algo. Un momento que les exige confiar en sí mismos. O dejar entrar a alguien. O enfrentarse a algo incierto sin saber cómo terminará. En ese momento intentarán alcanzar algo. No conscientemente. No fue intencional. Pero de la forma en que la gente busca cosas en la oscuridad. Sin saber que están llegando. La mano saldrá y encontrará, o no encontrará, algo que fue colocado allí hace mucho tiempo. La capacidad de jugar. Estar plenamente presente con otra persona.
Dejar entrar la alegría sin resistirse a ella, colocada allí un martes por la tarde en el suelo de la sala de estar. La capacidad de adentrarse en la incertidumbre y confiar en sí mismos para superarla. Una capacidad que se ponía presente cada vez que una madre se quedaba al margen, observando con mirada firme desde el otro lado de la habitación. El conocimiento. Llevado en el cuerpo. Ese dolor tiene una resolución. Se encuentra ahí cada vez que un grito es respondido en la oscuridad. La sensación de que la seguridad y el progreso pueden coexistir, una sensación que se experimenta al transitar por los días ordinarios contra un pecho cálido. Y debajo de todo eso, mar, sin palabras. Una inquebrantable sensación de ser alguien con quien valía la pena hablar, presente en cada frase pronunciada en silencio, incluso antes de que existiera el lenguaje entre ellos. Ninguno de estos fueron gestos grandiosos. Ninguno de ellos aparecerá en los mejores momentos de nadie. Ninguno de ellos recibirá jamás un reconocimiento formal, un premio o siquiera, la mayor parte del tiempo, reconocimiento consciente por parte de la misma persona a la que moldearon. Pero están ahí, en la arquitectura invisible de la persona en la que se convirtió esa persona. Y con esto quiero dejaros, porque creo que es lo más importante que sé decir. Una madre amorosa no construye el mundo interior de su hijo en los momentos extraordinarios. Ella lo construye en los ordinarios. En el juego, en la observación, en la llegada, en el transporte y en el habla. En la repetición de lo pequeño. Sin nada destacable. Actos de presencia poco glamorosos. Actos que, visto desde fuera, parece que no hay nada. Actos que, desde el interior de un sistema nervioso en desarrollo, parece que todo, mucho después de que ya no puedas sentarte en el suelo con ellos, mucho después de que sean demasiado grandes para cargarlos, mucho después de que tu voz se convierta en algo que lleven dentro de sí mismos en lugar de algo que escuchen todos los días, mucho después de que hayas hecho todo lo que estaba en tu mano y los hayas entregado a un mundo que también los moldeará de maneras que no puedes controlar. Seguirás ahí, en la forma en que está calibrado su sistema nervioso, en las expectativas que su cuerpo tiene sobre la seguridad, en el mapa que llevan consigo sobre lo que significa ser cuidado, en la voz interior que les dice cuando las cosas se ponen difíciles, esa que les dice que pueden hacerlo, aquel que dice que no estás solo, aquella que dice, creo en ti, antes de que tengas ninguna prueba de que debas creer en ti mismo. Esa voz tiene una frecuencia, y esa frecuencia era tuya, antes de que tuvieran memoria, antes de que tuvieran lenguaje, antes de que tuvieran cualquiera de los aparatos que solemos asociar con el conocimiento de algo. Te conocían, y lo que sabían de ti se convirtió en lo que saben del mundo. Si esto te ha tocado la fibra sensible hoy, si alguna parte te ha parecido algo que necesitabas escuchar, o algo que querías regalar a alguien a quien quieres, compártelo con esa persona. Probablemente haya alguien en tu vida ahora mismo que esté agotado, cuestionándose a sí mismo y haciendo mucho más de lo que jamás comprenderá del todo. Dáselo a ellos. Y si queréis seguir explorando juntos estas ideas, la ciencia de cómo nos amamos y lo que ese amor realmente construye dentro de otra persona, quedaos con nosotros. Porque esto es lo que hacemos aquí. Tomamos el trabajo humano más importante y más invisible, y tratamos de verlo con claridad. Intentamos darle la importancia que siempre ha merecido. Gracias por estar aquí hoy. Ahora ve y haz lo de siempre. Algo extraordinario.